Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast del Behavioral Science Lab, que es un proyecto que queremos presentarles, además de platicarles de un caso que recientemente llevamos en México, relacionados con grupos, en particular una mujer en condiciones vulnerables y otros elementos que están muy interesantes acerca del caso. Este podcast lo que pretende es que nosotros vayamos generando un registro, platicando con ustedes acerca de lo que vamos realizando alrededor de este proyecto que trata de ayudar, colaborar para que personas y grupos vulnerables tengan acceso a expertos y a expertas de calidad. Hemos participado ya en bastantes casos y lo que vamos a hacer en esta serie es ir documentándolos, ir presentando cómo hacemos las cosas, cómo recogemos información, cómo la interpretamos y finalmente cuáles son las consecuencias en el caso, ¿no? Para que, sobre todo lo que queremos generar son antecedentes de práctica para que ustedes los puedan utilizar y si les son útiles los puedan aplicar a su misma práctica forense. Mi nombre es Aurelio Coronado, soy psicólogo forense y he trabajado en casos de feminicidio, tortura, violencia sexual, abuso sexual infantil y muchos casos relacionados con la violencia. Me encuentro con el doctor Brent Turvey. You want to introduce yourself? Sí, soy Dr. Brent Turvey. I am a forensic scientist and criminal profiler, and I've been working cases of violent death, serial rape, serial homicide, sexual homicide for the last 26 years. Soy el doctor Brent Turvey, soy científico forense, perfilador criminal y he llevado casos también de violencia sexual, tortura, feminicidio y otros en los últimos 20 años. So you want to talk a little bit about this project, Behavioral Science Lab. What is it? What is good for? Le pregunto sobre el proyecto. Sí, the Behavioral Sciences Lab is a joint project between Ciencia Aplicada and the Forensic Criminology Institute. El Behavioral Science Lab es un proyecto que une a dos instituciones, el Instituto de Ciencia Aplicada y el Forensic Criminology Institute. And essentially it's this. Both Aurelio and I work on cases independent of each other, and we also work on cases together. But there is this gray area of cases that come to us involving vulnerable populations, sex trafficking, femicide, where the people where the victims and the victims' families do not have any resources. Básicamente tratamos de atender casos, tanto Aurelio como yo tenemos nuestra práctica forense privada en diferentes partes del país y de Latinoamérica, pero hay como un área gris en donde hay casos donde las familias, las víctimas no tienen los recursos para contratar expertos o expertas en forenses. So the goal was to create a physical space building in a lab that allows us to work on these cases, allows us the time and the resources to work on these cases together in order to benefit people that otherwise would not be able to get our help. Entonces el objetivo es tener un espacio físico que funcione como un laboratorio como tal, en donde se puedan trabajar estos casos y crear una comunidad alrededor de esto que permita que existan los recursos y existan las y los profesionales que los trabajen. We've been doing this kind of work for years, sort of without structure, without form, but now this gives us a structure and a form and a place and a space to do the work. Esto ya lo habíamos hecho antes, tenemos años haciéndolo de manera informal, digamos, pero ahora hemos creado este proyecto y precisamente un espacio físico para realizarlo y eso es lo que nos da la habilidad de ahora presentarlo a ustedes. And the goal is threefold. It's one, to work those cases for people with no resources. Y tenemos como tres grandes objetivos. Uno de ellos, evidentemente, llevar estos casos para personas que no tienen recursos, están en vulnerabilidad económica. But two, it's a place to provide a safe space and a safe environment to talk about those cases and learn from them. Y un segundo, tener un espacio para aprender de estos casos, tanto nosotros, colegas, como estudiantes, y que podamos hablar y aprender de cómo se procesan este tipo de casos. And finally, it gives us a formal arrangement to offer our students in our programs that will allow them to do internships on these cases and provide help and provide resources. Y tercero, que al final del día, con este trabajo que realizamos transdisciplinario,
podamos tener material que permita que en nuestros cursos, en posgrados, en diplomados que tenemos de certificación, podemos usar este material para mostrar y para que otros y otras aprendan a hacer este trabajo. It's a place that provides focus on these issues. Básicamente es un lugar que provee de foco sobre este tipo de problemáticas. Not just for the community, but also for us. No solo para la comunidad, sino nosotros como profesionales que estamos involucrados en diferentes proyectos. También les queremos presentar la revista multimedia del Behavioral Science Lab. Esta es una revista este es el primer número. Es un esfuerzo que estamos realizando por dárselos a aquellas personas que nos han seguido, profesionales, estudiantes, donde en este primer número, bueno, hablamos de manera muy general del caso, damos algunos tips de cómo lo llevamos y lo acompañamos precisamente de este podcast para detallar muchas cosas y además van a venir una serie de documentos que utilizamos de referencia para que ustedes lean más sobre los tipos de problemáticas alrededor del caso que vamos a platicarles y aprendan a aplicarlos en la práctica que ustedes llevan como profesionales o si son estudiantes, pues aprendan a hacerlo, ¿no? I'm talking about the magazine we're doing and the idea of having these cases. Particularmente este caso bueno, acá hablamos sobre el proyecto del Behavioral Science Lab, lo que significa, ahorita actualmente estamos llevando 4 o 5 casos simultáneamente. Acabamos de tener la sentencia de otro caso que llevamos el doctor Brent y yo hace 2 años y que bueno, también haremos un episodio especial de pero en este caso en particular queremos hablarles sobre este caso que tuvimos, que fue a solicitud de un observatorio de violencia que opera en diferentes estados del centro y sur del país, con el que hemos colaborado previamente. Nosotros trabajamos con diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos. En este caso, bueno, algunas de ellas son observatorios que atienden, que lamentablemente en nuestros países latinoamericanos los observatorios no solamente hacen su trabajo de observar, de notificar y de generar informes, sino que también acompañan y hacen labor de litigio, lo cual es un trabajo pues de verdad muy, muy pesado, porque muchas de ellas pues no tienen tiempo para hacerlo y evidentemente no tienen recursos. Entonces tenemos contacto con ellas, nos llaman y en este caso en particular, bueno, nos solicitan de manera emergente por un asunto muy particular que nosotros participemos, revisemos material y emitamos un reporte. You want to talk about how we get this case? So let's talk about a particular case that we just worked on in Oaxaca. Vamos a hablar de un caso particular que llevamos a cabo en Oaxaca. So we were contacted by the Femicide Observatory in Oaxaca. The lawyer that runs that observatory has a relationship with us prior from a different case we worked on with her. Nos contactaron, como les decía, un observatorio y es una abogada con la que hemos tenido relaciones anteriores por otro caso que también luego platicaremos. And that's a really important note to make, and that's that we've spent the last 7 years building relationships with different professional communities, whether it's attorney general's offices or femicide observatories or other forensic professionals, in order to create this community of people that we all get along, trust each other, and know each other. Y esto, bueno, es un trabajo que hemos llevado en los últimos 5 o 6 años, en donde hemos trabajado con distintas fiscalías, organizaciones de la sociedad civil, observatorios, defensoras y defensores de derechos humanos, con los cuales tenemos confianza, tenemos respeto y podemos trabajar de esta forma. Because you can't just hire anyone. And you can't just trust somebody with your case and with your information. That's not how it works. Porque pues no puedes, si trabajas en esta área, no puedes confiar en cualquiera, no puedes darle tu caso a cualquier persona porque sabes las implicaciones que tiene So based on a case that we'd worked with her prior involving a police officer that we helped bring to justice for sexual assault and kidnapping, she reached out to us in another case. Y como decíamos, habíamos trabajado un caso anterior, en un caso que está involucrado un oficial de la seguridad pública que está acusado de violencia feminicida, y secuestro, pues en esta ocasión nos llama también para recibir este caso. It's essentially an indigenous woman who was in a common law marriage with an Italian man, and he had been sexually exploiting her for years. Y este es un caso que esencialmente se trata de una mujer que se identifica dentro de una comunidad indígena y que está en una relación
pues básicamente de matrimonio por la ley, por el tiempo que llevan juntos, en donde ha habido violencia y explotación por años. And the attorney brought this case to us and said, this is an emergency. This woman needs immediate medical attention. She needs immediate legal help. She needs a threat analysis. There's all these things that she needs. Can you do it for us? Y este es un caso que nos dijo, este es un caso que requiere emergencia, era por cuestiones incluso de la contingencia sanitaria, que nos estaban dando audiencias, pero esta mujer estaba en situación de calle, en vulnerabilidad económica, necesitaba atención, pues no solamente la jurídica que se le estaba dando, sino que se le restauraban varios derechos, entre ellos el derecho a la salud, porque tenía problemas médicos muy severos. Now, when we get a case like that in, first question is, do we have the time and the resources to actually do it justice? Cuando nosotros recibimos una petición como esta, decimos, bueno, tenemos el tiempo y tenemos los recursos para poder participar en esto y que, bueno, haya, tratar de colaborar con que esta persona tenga acceso a la justicia. Because if we do it badly, it's just as awful as not happening at all. Porque incluso aunque queramos participar, pero si no hay tiempo ni los recursos, pues si participamos de manera mediocre o inadecuada, pues esto sería peor que no participar. So we agreed to do it because at that point the commitment was only time, and we just dumped everything else we were doing. And for 3 days, me, Aurelio, and Valeria, we worked on nothing but this case. Pero bueno, pues en este caso lo que tuvimos que hacer fue hacer de lado todas nuestras demás ocupaciones y tuvimos que dejar todo lo demás para pues forzarnos a hacer marchas día y noche. Lo trabajamos la maestra Valeria, el doctor Brent y yo, y pues nos dedicamos a ello unos días. And it's not like we had nothing else to do. We all have our own caseload, our own teaching load, and all the other commitments that we have professionally. But this case was so important, and the facts and details were so horrific that we felt we could make an impact. So we burned everything for 3 days. Y no es como que no tuviéramos nada que hacer, o sea, cada quien tiene sus casos, cada quien tiene sus compromisos de formación, de maestría, incluso yo a la hora de que estuvimos allá, eventualmente tuvimos que estar en las audiencias, que es un municipio costero en Oaxaca, pues yo tenía clases de maestría y yo tuve que darlas a distancia, con internet limitado, etcétera, etcétera. Todos teníamos cosas que hacer, pero bueno, tomamos la decisión de tomar el caso por el asunto de la emergencia, por la confianza que teníamos con esta institución, y pues nos pusimos a hacerlo. And here's why it was so important. She was being treated by the courts as though she were the aggressor and she were the offender. El tema o lo relevante es que, y lo especial de este caso es que en particular ella estaba siendo estaba siendo tratada como si ella hubiera cometido las faltas, como si ella fuera la agresora, como si ella fuera la que hubiera cometido un crimen. She was very clearly the victim of sexual exploitation, abuse, and trafficking. Pero cuando ella era muy claro que ella era la víctima de explotación sexual, de tráfico sexual y de violencia feminicida. But more importantly, she was in ongoing danger from this guy under the threat of being harmed. Pero más importante, ella estaba siendo ella estaba en peligro porque su agresor pues tenía poder, tenía influencias, tenía recursos, y esto le permitía amenazarla y estar en impunidad. This guy had money, he had a good attorney, and he could essentially destroy her and turn her into the criminal when she's not. Ella tenía dinero, ella estaba en vulnerabilidad económica precisamente por la violencia que había sufrido. Él tenía un abogado de paga, y ella y tenía las instituciones de su lado precisamente por eso. Esto se llama violencia judicial, cuando los agresores utilizan su influencia, sus poderes, su recurso económico para sobrecargar a la víctima que se encuentra en vulnerabilidad, y las instituciones, sin hacer los ajustes necesarios para, por ejemplo, atender este tipo de diferencias de poder, lo cual se encuentra en los protocolos de la Suprema Corte de Justicia, empiezan a hacer lo que se debe, y entonces utilizan pues los mecanismos burocráticos, las instituciones, para hacer que ella se cargue y entonces se quede en estado de indefensión. I don't think people understand that well enough, that when you have money and you have a good attorney, you can navigate the bureaucratic world and the legal world much more deftly, much more ably than someone who's indigenous and doesn't have those resources. Sí, y yo creo que es algo que debemos de puntualizar, lo que le llamamos violencia judicial, que una persona realmente se encuentra en desventaja cuando, por ejemplo, hablando específicamente de esta mujer, pues pertenece a una comunidad indígena, hay una serie de prejuicios, una serie de negligencias cuando se trata de personas que son pues en un país como el nuestro,
y que una persona con dinero realmente para ella es relativamente sencillo, pues contratar a un abogado que conozca, ser visto como una persona importante y hacer que los juzgados pues le den la razón. And the facts and evidence were very clear. It's just a matter of having two competent, qualified experts put it together into a report and give that to the court. Y de hecho, los datos, la evidencia era bastante claro, había mucha evidencia, pero el tema es que se necesitaba alguien con la voz autorizada, porque ese es un poco el problema. O sea, parece que los casos que son muy sencillos, porque todo es muy evidente. Y de hecho, en este tipo de casos donde hay violencia, pues todo se ve muy sencillo, pues, porque realmente hay una desigualdad muy fuerte, pero se necesita una voz experta que lo ponga todo junto, que le dé una interpretación adecuada y que sea visto por los juzgados como una voz que puede dar una opinión para que se pueda tomar una decisión judicial adecuada. Here's the problem. The problem is I'm white and privileged. And so when I see the world in terms of these are the rules and everybody has to follow them. But for an indigenous person, the court and the police are not motivated at all to follow the law or even to follow the rules. They can ignore them and there's no consequence. Habría que recordar, pues, que vivimos en un mundo en donde los derechos básicos muchas de las veces se convierten en privilegios cuando se es blanco, cuando se es hombre, cuando se es heterosexual, cuando se tiene recursos económicos, cuando se es extranjero, pues evidentemente el sistema funciona a tu favor, pero cuando no se tiene todo eso se encuentra en vulnerabilidad y eso hace que el sistema pues no se encuentre motivado o simplemente te pueda ignorar si es que no se dan las condiciones exactas o perfectas para tu defensa. So what did they tell us? They said this is a great report, but we don't need to accept it. We can't do it via Zoom. We don't have good internet. You have to be here in person so we know it's you. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Pues nosotros escribimos un reporte. El tema es que ella había entrado a la casa por sus cosas después de que él la había corrido y ella se encontraba en situación de calle. Después de varios meses ella vive, empieza a sobrevivir, regresa a su casa por sus cosas, lleva a sus amigas para grabar y evitar que él las agreda. Y entonces él las acusa de pasar de manera ilegal a su casa, de haberlo atacado físicamente, incluso destruirle el carro, y entonces él pues demanda a ella por este tipo de crímenes, y el asunto es que pues ahora inicia otro proceso a pesar de que ella anteriormente ya lo había demandado por los crímenes de explotación, violencia, etcétera, etcétera. In broad strokes, this case was a false report. Entonces, si nosotros lo vemos, hay un elemento de falsa acusación. Her Italian husband, her common law husband, was accusing her of being a trespasser and of attacking him without provocation on her property and destroying property. Es lo que estábamos platicando, o sea, precisamente, parte de nuestro trabajo, you have the false allegations book right there. Yeah. Nosotros escribimos un texto que se llama False Allegations, que en español la primera edición se llama Psicología de la Mentira, que se trata precisamente de víctimas falsas. En este caso en particular, esta persona de origen italiano, ahí pueden ver la portada, es el texto de False Allegations, les vamos a poner ahí el link en el texto para que lo tengan. Es un texto que lo pueden encontrar en Amazon y lo escribimos ya en el 2017 y es uno de los pocos textos en el área forense que existen en esta área, porque es un tema bastante delicado, porque se piensa que cuando tú dices, es que es una falsa acusación, entonces parece que hay como un tema de no creer a las víctimas, pero lo que siempre hemos dicho es, tanto se le cree a las víctimas que se investiga de manera profunda, y este caso es una falsa acusación de él diciendo que ella es la atacante. O sea, él está tratando de voltear el sistema judicial en su contra para poder precisamente salir impune de los crímenes que ha cometido. So, false allegations, there are certain populations that are very vulnerable to false allegations, and indigenous populations are among them. Hay grupos que son especialmente vulnerables a ser acusados de manera falsa o de manera injusta, y precisamente grupos de comunidades indígenas son uno de ellos. And I would say this is the very first report we ever did regarding identification of a false allegation with a human rights perspective. Y este es uno de los primeros reportes que realizamos que se asocia precisamente a una falsa acusación que involucra precisamente la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos. En el capítulo 11 hablamos precisamente de falsas acusaciones en grupos vulnerables. And the bottom line is we prepared this report, but law enforcement and the courts, they don't want to receive it. They want to do everything they can to ignore it because, again, this is an indigenous woman. She's been characterized in a particular way.
and she doesn't have the resources to fight. El tema, pues, es que hicimos un reporte, lo enviamos, hay todo un tema, o sea, en realidad, porque hay una contingencia sanitaria, pues uno puede enviar sus reportes con firma electrónica, hay una serie de disposiciones que se han dado en este año, pero en este caso particular, pues el sistema estaba reacio a recibir nuestro reporte y entonces necesitó que lo mandásemos firmado, se tuvo que una persona que iba a Oaxaca le hizo el favor de llevarlo firmado. Bueno, hubo todo un tema logístico, lo reciben y entonces dicen que no lo pueden recibir porque no funciona el internet ahí, que no podemos testificar vía distancia, vía Zoom. So we had a decision to make. Y entonces tuvimos que tomar una decisión. And it took us about, I would say, 20 minutes to make the decision because there were a lot of logistical issues. Tuvimos que tomar una decisión porque que nos tomó mínimo, no sé, unos 20 minutos porque había muchas condiciones logísticas que teníamos que resolver. And the issue was, do we go to Oaxaca? Will it actually be beneficial to the case? And go to the courts and force them to take our report. Y entonces la decisión era, vamos a ir a Oaxaca porque la abogada y la víctima nos solicitan que vayamos para estar presente durante las audiencias que se tienen que dar. Entonces, bueno, ¿será esto beneficioso? ¿Podemos hacerlo por el tiempo, por el dinero implicado, etcétera, etcétera? And that's the ultimate metric, is whether or not we're going to be, would she be better off with us there or not. Y eso debería ser la métrica o el estándar del trabajo profesional. ¿Será que mi participación ayuda o será que mi participación pues no realmente estorba? So again, we burned everything for 4 days and we went there. Y entonces, pues otra vez tuvimos que tomar esta decisión y dejamos de lado todo. Tuvimos que empezar a trabajar en aviones, para poder estar allá durante 4 días, 2 de viaje y 2 de permanencia, mientras estaba las audiencias. And so we went there and we stayed there for 2 days, during which the entire fight was about whether or not to accept our report and our testimony. Y estuvimos 2 días en donde se presentaron diferentes testimonios de personas testigos, se presentaron varias cosas y una de las grandes discusiones que hubo era si ese reporte se podía aceptar o no. And the outcome was completely unexpected. Y de hecho el resultado fue inesperado un poco. Because the judge said, no, we don't need to have Dr. Sturvey in court now to testify. Al final el juez decidió que no íbamos a pasar a testificar, estando nosotros ahí. Pasamos básicamente 2 días sentados con nuestros trajes y corbatas en el calor de la costa, pero he said, we're going to read in their credentials into the record, we're going to read the report, and that's enough, because guess what? I agree with them. Y entonces dijo, bueno, lo que sí vamos a permitir es que se lea su reporte, que se lean sus credenciales, que ya tenía la abogada, que le habíamos hecho un compilado de ello, y bueno, y adivinen qué, bueno, pues sí estoy de acuerdo en todo lo que se ha presentado. The judge agreed with us across the board, said the woman was actually the victim, she was not the criminal, that she should have access to her own home, and not only that, but that the Italian man would have to move out and stay far away from her to avoid any further harm. Y bueno, en este caso fue una justicia parcial que se está haciendo, pero que era una justicia mínima que se tenía que hacer. Esta persona sabía que después de 20 años de haber vivido juntos, después de 20 años de haber creado un negocio entre los dos, pero también después de 20 años de haberla explotado, haberla privado de los ingresos económicos a la que tenía derecho, la corre de su casa hace un año, pues ahora le restauraron su casa, lo sacaron a él, es decir, la casa en donde a ella la estaban acusando de haber entrado ilegalmente, el juez dijo no, aquí está muy claro que el tema es que ella quiere regresar y que él está utilizando su fuerza para no dejarla, lo sacan a él de la casa, lo dejan en la casa y y comienza un proceso de investigación más amplio acerca de todas las violencias que ha vivido. It's 100% victory, totally unexpected. Fue una victoria, pues, inesperada. La verdad es que pensamos, y también, pues, quienes están involucrados, que la justicia no se haría, pero, pues, en este caso fue afortunado, aunque evidentemente todavía faltan muchas cosas en este caso. And in this case, you have the observatory being involved, us being involved, us traveling to the location. It raised the profile of this case to such a point where the judge kind of was compelled to follow the law. Y muchas de las veces hay cuestiones extras en los casos. O sea, una cosa es la cuestión procedimental,
pero otra cosa es la presión social y mediática, y ustedes lo saben, por eso es que hay protestas, por eso es que muchos grupos activistas llaman a la acción, a poner atención a un caso, porque la idea de que este caso, por ejemplo, apareció en diferentes portales de noticias, que nosotros estuviéramos participando también puede ser que haya ayudado. Obviamente la participación de la abogada del observatorio hace que pues el sistema tenga que verse obligado a tomar decisiones más pensadas, más calculadas, porque pues existe, ¿no? Esta variable. We can't do this in every case. No, obviamente no podemos hacer esto en cada caso. We have to make decisions to triage which cases we are going to give that level of attention to and which cases we have to pass on. No podemos hacer en este caso porque habrá casos por el trabajo que tenemos y por todos los proyectos en los que estamos involucrados en los cuales podamos participar tan activamente, y por eso queríamos iniciar esta serie de revistas, esta serie de podcasts con este caso, porque es uno muy reciente y porque habla pues de una participación en donde tuvimos que ir, pero hay otros casos en los que participamos a distancia y otro tipo de cosas, o en los que no podemos participar. It comes down to time and resources. We don't have those in infinite abundance. We have to pick and choose where to focus our time and resources. Todo tiene que ver con tiempo y recursos. No tenemos acceso infinito a ninguno de los dos. Por eso es que tenemos que tomar decisiones cuando empezamos, bueno, ya lo hemos estado haciendo durante años, pero ahora que empezamos el proyecto, pues empezamos a hacer alianzas con diferentes organizaciones. That's the goal of the lab. Y ese es un poco el objetivo del laboratorio. The goal of the lab is to give focus to resources and to provide a space for our students to learn how to do this so that we can harness their abilities and their time as well. Y bueno, la idea es pues enfocar a partir de este proyecto, el Behavioral Science Lab, dar la oportunidad de que podamos tener diferentes formas de financiar esto, diferentes formas de utilizar la información o lo aprendido, cómo llevamos a cabo los casos. It's exactly like an innocence project for human rights cases. Es un caso, es digamos un proyecto análogo al proyecto Inocencia, pero enfocado a la actividad forense y con la perspectiva de derechos humanos. And we have other cases that we work and that we take payment for. That's what we do for a living. Y aparte, bueno, pues nosotros tenemos otros casos que trabajamos tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, en donde nosotros trabajamos pues por honorarios de manera profesional y nuestros cargos por ellos pues son totalmente diferentes. But Aurelio and I have been doing this long enough to know one thing, and that it's not enough. Pero Aurelio y yo hemos hecho esto el suficiente tiempo como para saber una cosa. No es suficiente hacer esto. It's not enough because the people who don't have resources are not getting justice. Y no es suficiente porque precisamente aquellos que no tienen recursos son aquellos que son más vulnerables a no tener justicia. It's precisely because they lack the resources, precisely because they lack agency, that they're not able to get the same level of attention and justice as the people that have it. Es precisamente por esta falta, por esta vulnerabilidad, por estas condiciones de nuestros sistemas de justicia que son injustos, que precisamente no tienen acceso a representantes legales adecuados o con el tiempo, con los recursos y mucho menos a expertos o expertas forenses que hagan el trabajo. I know this for sure, and that is every time Aurelio and I have gotten involved in a case, things get real fair real fast. Algo que podríamos decir es que cuando Aurelio y yo participamos en estos casos, las cosas tienden a funcionar de manera un poco distinta. That's the goal. Y ese es un poco el objetivo. As much equal access to forensic expertise and analysis as we're able to bring to bear with the resources we have. Tratar de aportar un poco a disminuir la brecha que existe entre los que tienen y los que no tienen, con respecto precisamente a una evaluación forense que en los sistemas acusatorios modernos, la prueba forense es una prueba pues fundamental para poder llevar una defensa o poder resolver un caso. We're already doing it and have been doing it for years, but we need to do more. Lo estamos haciendo, lo hemos hecho por años, pero queremos hacer más. We need to do better, and we can. Queremos hacerlo mejor y creo que podemos. It's just about time and resources. Es acerca de tiempo y recursos. So that's what the Behavioral Sciences Lab is about. Y eso es lo que el Behavioral Science Lab es. Lo que ustedes están viendo, que acompaña este video que les estamos presentando, este podcast donde queremos platicar de manera extensa sobre el caso, pues es un proyecto que estamos iniciando, es una revista multimedia en la que van a encontrar de manera general detalles y algunos elementos
pues de los casos que llevamos. También lo vamos a acompañar de algunos capítulos de libros que hemos escrito al respecto, algunos informes que tuvimos que leer para escribir el reporte. En algunos casos vamos a adjuntarles el reporte para que lo lean completo como está. Algunas veces el reporte vendrá completamente con todos los datos porque es un caso cerrado y lo hemos hecho público. En algunos otros casos pondremos parte del reporte porque no podemos dar demasiados detalles, a lo mejor por el momento legal o para proteger la identidad de las víctimas. En algunos otros casos vendrá el reporte completo con solamente algunos datos omitidos. La idea es que ustedes participen de este esfuerzo y es un poco por lo que estamos haciendo. Ahorita estamos llevando varios casos en el norte del país, aquí en el centro, asesoramos a diferentes profesionales. Yo personalmente recibo mensajes todos los días de personas que requieren asesoría y lo hacemos de manera gratuita sin ningún problema. Pero hemos llegado a un punto en el que pensamos que es importante, como decía Brent, enfocar los recursos y hacer y construir un proyecto que surja a partir de eso. Y por eso es que empezamos esta revista a la cual tú te puedes suscribir y tú puedes llegar. Vamos a tener unos números para que vayas viendo qué es lo que estamos haciendo, obviamente reducidos de manera gratuita, y después te vamos a solicitar que si quieres seguir participando, pues hagas donaciones mínimas que nos permitan a nosotros seguir haciendo este trabajo, pagar personas que hagan, hay muchas cuestiones operativas. Evidentemente de las donaciones no se va a poder pagar todo, nosotros seguimos poniendo la mayor parte. También vamos a organizar capacitaciones, seminarios especiales en donde todo lo que se recaude se llevará para precisamente ese caso y los que estén inscritos se les va a estar informando, se les van a mandar los reportes, se les van a mandar un poco, es un intercambio. O sea, la idea es que entre todos y todas participemos del proyecto, ayudemos y todos y todas aprendamos de lo mismo y todos y todas cambiemos nuestras prácticas o las ajustemos para que no seamos nada más nosotros quienes estamos haciendo las cosas de esta manera, sino que ustedes también lo puedan empezar a aplicar desde donde trabajan, desde las instituciones, desde las fiscalías, desde la práctica privada, desde si usted es estudiante. Entonces, un poco este es el objetivo de este proyecto que estamos llevando a cabo. Exacto. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho su tiempo. En la revista tú puedes encontrar un link para si quieres hacer algún tipo de donación, puede ser pequeña, no importa, sobre este caso en particular, ¿no? Que ya llevamos a cabo, que sí, que llevó trabajo, que llevó recursos, que llevó gastos. Eventualmente vamos a abrir una página específica del Behavioral Science Lab en donde vamos a hacer transparente todas las horas de trabajo que llevamos, los gastos que llevamos, para que la gente pues vea en que estamos usando el dinero, que aunque pues evidentemente el dinero no va a cubrir el gasto final, pues es importante como una organización, una donataria, pues que tengamos esa transparencia y esa intención, porque nosotros evidentemente esto no tiene ningún afán de lucro. Nosotros trabajamos, publicamos, este año ya sale el nuevo Criminal Profiling, la 5ª edición, y es pues un texto que se vende al público, que tiene un costo para el grupo americano. Tratamos de hacer, es muy diferente cuánto se cobra, digamos, un peritaje en Estados Unidos, que los trabajamos en conjunto. How many cases we have open right now? Oh my God, I have about 25 open cases and you're working with me on 4. Estamos trabajando 25 casos y ahorita estoy trabajando con él 4 casos. Y es otro tema, pues, es otro caso. O sea, ya no hay problema, pues te pagan y todo eso. That doesn't include the cases that we've closed out. You worked on about 3 with me this summer. One of them was a serial case with 15 different victims. Y por ejemplo, acabamos de llevar un caso de una persona que estaba acusada de predador sexual, que ya hablaremos de ese caso precisamente porque tenemos un informe y se los podemos presentar. Es un caso de una persona acusada de 14 actos de violación y fue un caso que pues nos llevó bastante tiempo, pero es un caso que está financiado por la defensa. Por ejemplo, la Defensoría Pública de Estados Unidos tiene recursos, la Fiscalía tiene recursos. El tema es que en Latinoamérica no existe eso. En Latinoamérica hay gente que nos paga por llevar casos, que tienen los recursos, pero muchas de las veces cuando hablamos de personas en estado vulnerable no lo existen. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho su tiempo. Esperemos que se sumen. Les dejamos una encuesta también para que la llenen, por favor, y vean de qué manera ustedes pueden seguir participando. Y si les interesa seguir participando para recibir más información, esto es una versión simplificada de lo que más adelante irá creciendo y se convertirá pues en una comunidad en donde
aprendamos unos de otros. Les agradecemos mucho. Mi nombre es Aurelio Coronado, estoy con el doctor Brent Turbi. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias.